Ahí estamos transmitiendo en YouTube. Si querés puedes poner la presentación para compartir pantalla para poner la presentación. Y en cuanto comencemos, también lo puedo grabar de Meet. Dale. Comparto ahora nomás. Dame 5 segunditos. Tranquila, igual esperemos a que se sume gente. Dale. Esta consulta, Sofi, ¿esta Meet la puedo compartir en cualquier lado o lo vamos a hacer exclusivamente para los chicos de Proyecto Dar nada más? Es para gente del proyecto DAR. Si querés Sí. compartir, puedes compartir igual a quien vos quieras que tengas cercano y si no, el link de YouTube. Dale. Ok, directamente lo veo por YouTube. Por lo que veo, habría 6 personas en YouTube. Dale. Premo hasta hay 5, dale. Perfecto. Sí, comparto también ahora. Es más, no sé si tienes alguna información, pero tenemos 7 personas en YouTube. Sí, estoy viendo ahí Ok. o sea, tengo acá el YouTube con el celu, pero sí estoy viendo que hay 7 personas. Si querés le metamos ahora. ¿Dale? Así no perdemos tanto tiempo. Dale, sí. Ujú. Sí, ahí justo me estaba haciendo el tema del rebote. Bueno, Presentate si quieres eso. tengo acá una presentación de quién soy. Bueno, más o menos para comenzar, bueno, soy Emanuel Barbosa, soy de Salta, Argentina.
Me recibí de licenciado en análisis de sistemas en la Universidad Nacional de Salta. Tengo una diplomatura en metodologías y marcos ágiles en la UTN. Eh, y bueno, y actualmente estoy finalizando lo que sería una maestría en ingeniería de software en la Universidad de La Plata. Bueno, acá estoy con Sofi, digamos, en Proyecto DAR, estoy como Scrum Master, porque la verdad que es algo que me apasiona esto de la agilidad y más que nada porque resuelve muchos problemas de lo que sería en tema de desarrollo de software, de aplicaciones, de sitios web. Bueno, y un poco extra mío, me gustan las pelis y todo lo que sería serie de ciencia ficción. Conversar, tomar mates y bueno, y también conocer lugares. Tengo un proyecto que se llama ArchisLab, donde prácticamente comparto muchas cosas relacionadas a lo que sería agilidad. Eh, También, bueno, obviamente de tecnología, innovación, programación, que también es otra de las cosas que me apasiona, ¿no? Bueno, también dejo mi LinkedIn. Después seguro voy a estar publicando lo que sería eh, el LinkedIn, perdón, sería el enlace para que puedan ingresar. Bueno, eso es un poco de mí. Y bueno, y como saben, el título de esta charla se llama Backlog en acción. De la teoría a la práctica, vamos a ver un poco de todo, de lo que sería en equipos ágiles, de cuál es la idea justamente de la agilidad y cuál es el involucramiento que puede llegar a tener un Product Backlog dentro de todo un proceso ágil, ¿no? Eh, Bien, Product Backlog en Scrum. Primero, antes que nada. Scrum dentro de un proceso, nosotros lo podemos llegar a tener, también conocido como para que se acuerden más fácilmente, es la regla de los 3-5-3, 3 roles, 5 eventos y 3 artefactos. Todo esto basado en una guía que se llama la guía de Scrum, que supongamos que es como la Biblia que tiene Scrum, es una mini Biblia, donde prácticamente se actualiza constantemente también con algunas cuestiones nuevas y donde tenemos 3 roles que son el Product Owner, el Scrum Master y lo que sería el equipo de desarrollo que puede estar integrado no únicamente por desarrolladores de software, sino por muchos otros tipos de roles o eh, equipos multidisciplinarios en definitiva, ¿no? Que puede ser un QA, un equipo de UX, etcétera. ¿Bien? Tenemos 5 eventos donde tenemos que serían 5 tipos de reuniones. Tenemos el sprint planning, donde vamos a hacer la parte de la planeación. Vamos a tener las dailies, donde nosotros vamos a generar lo que sería un foco para cuestión de que nosotros vayamos llegando, vamos a tratar de llegar a lo que sería el objetivo que nos pongamos dentro del sprint. Es una actualización del progreso que va teniendo las tareas en el sprint. Vamos a tener una reunión de revisión. En esa reunión de revisión va a estar involucrado seguramente el cliente o algún representante del cliente, donde vamos a ver una revisión justamente del incremento que hemos generado en el sprint. Y por último tenemos una reunión de retrospectiva, que esta reunión también es muy importante y es bastante clave en lo que sería Scrum, que nos va a permitir de alguna manera tratar de entender qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien y cuáles son las cosas que nosotros podemos mejorar. Porque acuérdense de que todo este enfoque Agile lo que hace es tratar de mejorar todo un proceso de las cosas que nosotros podemos llegar a mejorar como equipo de trabajo, ¿no? Eh, y obviamente algo que es bastante clave son el tema de los valores de Scrum, porque para ser un equipo ágil Scrum, justamente existen unos valores que es como que lo hacen característico de que sea justamente un equipo Scrum, que son el coraje, el enfoque, el respeto, el compromiso y la apertura. Estar abierto a los cambios, tener como coraje a nuevos desafíos y nuevas oportunidades que puedan llegar a aparecer, tener un enfoque, por ejemplo, cuando uno define un objetivo y tratar de entenderlo y obviamente que sea bastante claro, que haya respeto, porque seguramente muchas personas vamos a estar pensando totalmente distinto,
porque venimos de diferentes tipos de áreas, donde prácticamente es como que nos estamos asomando a lo desconocido muchas veces, ¿no? Qué sé yo, yo soy programador y sé muy pocos conceptos de UX y capaz que como programador trato de entender, bueno, es también un poco el tratar de comprenderse con el respeto y tratar de entenderse, ¿no? Y que no haya esos choques. Y obviamente el compromiso, porque acá el compromiso, así como en la comunicación, es bastante importante, ¿no? Y bueno, y nosotros acá particularmente nos vamos a enfocar más que nada en el Product Backlog como una herramienta tal, ¿no? Uy, perdón, acá tenemos otra diapositiva más. Bueno, definición del Product Backlog. Nosotros vamos a tener una definición de lo que nosotros consideramos que es el Product Backlog, que es la que nos proporciona la guía de Scrum, ¿no? Eh, Esto es lo que dice la guía, ¿no? Es un pedacito chiquitito que habla del Product Backlog, donde nosotros decimos que es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente de trabajo realizado por el Scrum Team. Entonces nosotros cuando estemos viendo vamos a tratar de ver de que hay dos características fundamentales de que es emergente y que es ordenado, principalmente, ¿no? Y es un trabajo realizado por el Scrum Team. Bueno, un error común que se comete uno cuando empieza a trabajar con Scrum es que piensa que el que crea el backlog es solamente una lista del Product Owner. No, acá claramente lo dice la guía, digamos que es un trabajo realizado en el Scrum Team, donde ya vamos a ver más adelante cómo lo hace, ¿no? Eh, y bueno, y entiéndase como team justamente a todo lo que sería el Product Owner, el equipo de desarrollo, que serían los developers, y el Scrum Master, que es la persona que va a estar facilitando, liderando y tratando de que se entienda todo este tema de la agilidad. Los elementos del Product Backlog que el Scrum Team puede dar por terminado dentro del sprint se consideran preparados para ser seleccionados en un evento del sprint. Suelen adquirir este grado de transparencia tras las actividades de refinamiento, ¿no? Nosotros vamos a tener lo que sería toda una actividad que se llama actividad de refinamiento. Y esa es bastante clave, ¿no? Que nos va a permitir de alguna manera tratar de entender lo que sería de manera más clara los ítems del el Product Backlog, que ya lo vamos a ver también. Bueno, característica, como lo dije anteriormente, emergente y dinámico, ¿bien? No es una lista cerrada que se va a escribir una sola vez al principio del proyecto o al principio de lo que sería un sprint y no la voy a tocar nunca más. No, totalmente todo lo contrario. Es como el jardinero, por eso puse ahí una imagen del jardinero, donde prácticamente tengo que plantar, tengo que cultivar, tengo que podar, tengo que cortar, tengo que hacer muchas actividades justamente, y acá nosotros en el Product Backlog vamos a estar eliminando ítems, modificando ítems, cambiando criterios de aceptación, agregando nuevos ítems, ¿bien? Y todo eso lo vamos a tratar de hacerlo de una forma colaborativa a través de sesiones de refinamiento, ¿no? Lo que es importante, bueno, el tema de que sea colaborativo este trabajo, también otra tarea es que sea guiado por el valor, donde prácticamente nosotros vamos a entender de qué valor, eh, por ahí en un emprendimiento, en algún tipo de situación así, se lo entiende como el dinero que nosotros vamos a ganar, ¿no? Pero en agilidad es un poquito más allá, digamos, ¿no? Porque dice, por ejemplo, acá dice una representación ordenada de valor a entregar al negocio o al usuario. El valor que yo le quiero entregar al usuario o al cliente, ¿no? Entonces, es la capacidad de que un equipo puede generar beneficios o valor a la organización. En este caso puede ser tanto económico como no económico. Por ejemplo, yo le quiero armar una funcionalidad que le permita facilitar una tarea a un determinado usuario. Estoy entregando valor. Capaz que no estoy generando algún tipo de eh, remuneración económica de alguna manera para que gane más, sino de que estoy facilitando una tarea que posiblemente esa persona de hacerla tantas veces se le es más fácil de esa manera, ¿no? Y otra cosa, que sea transparente y refinado continuamente. Transparente,
donde todos vamos a tener acceso, ¿bien? El Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, ¿no? Acá, otra cosa, es clave de que el Product Owner es la persona que va a estar responsable de toda la gestión, es una persona que va a estar más que nada encargada de la parte de la priorización, él es el que va a liderar toda la parte de que sea relacionado a lo de negocio, ¿bien? Y obviamente que va a tratar de escuchar todas las voces para que el equipo contribuya justamente en el contenido y la claridad. Eh, bueno, una pregunta acá que había puesto es de que si solamente tenemos historias de usuarios, ¿no? Eh, por ahí, si nosotros nos imaginamos un backlog únicamente con historias de usuario, ya de cabeza está mal. O sea, ¿por qué? Porque no vamos a tener únicamente un backlog con historias de usuario. Nosotros vamos a tener muchas más cosas. Eh, bien. Todo esto se basa en un principio que se llama principio de Pareto. El principio de Pareto es, o también conocido como la regla del 80-20, es una herramienta que me va a servir como para priorizar justamente el Product Backlog. ¿Ve? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, los ítems más grandes son los que están abajo y los ítems más chiquitos son los que están arriba, porque ya están como desmenuzados, desglosados, refinados, divididos, ¿bien? Y son prácticamente unidades de trabajo realizables. Bien, en la prioridad alta van a estar esto, donde acá dice un pequeño porcentaje de elementos, justamente es el 20% que es lo que está arriba, en el tope, que son historias de usuario en definitiva, o algún ítem de Product Backlog, son responsables de la mayor parte del éxito que puede llegar a tener un producto y el 80% del valor del producto también. Es decir, esto es lo que me va a facilitar de alguna manera llegar a tener más visibilidad de lo que yo quiero tener en un valor, ¿no? Y otra cosa, valor, cuando uno habla de maximizar valor, no es maximizar la cantidad. Maximizar valor es justamente empezar a rescatar lo que es bueno para el cliente y tratar de entender de que justamente esto es lo que le sirve, esto es lo que le está sirviendo. Bueno, como se imaginarán, vamos, posiblemente, imagínense una situación donde nosotros vamos a tener más arriba historias de usuario y abajo tenemos las épicas, temas, por ahí alguna épica muy grande donde tenemos que desglosarla a través de un proceso de refinamiento. ¿Qué ítems tenemos? Bueno, como dije, no tenemos únicamente historias de usuario. Eh, tenemos más cosas que son, por ejemplo, bueno, historia de usuario porque van a describir lo que sería una funcionalidad desde la perspectiva del usuario en su finalidad. Podemos tener épicas que son funcionalidades más grandes, ¿bien? Que obviamente ya vamos a empezar a refinarla y a dividirla un poco más chico en historia de usuario. Vamos a tener bugs, que son aquellos problemas detectados que necesariamente necesito corregirlos. Vamos a tener también tareas técnicas, que son actividades necesarias para implementar, ¿bien? O aquellas cosas que necesito tratar de realizar, por ejemplo, alguna tarea de mantenimiento, configuración, necesito hacer una migración, bueno, es una tarea técnica. Podemos tener spikes, que son tareas de investigaciones, que por ahí, la spike yo la utilizo, por ejemplo, yo tengo estoy en el sprint 2, capaz que en el sprint 1 puedo hacer spike como cuestión de que yo quiera mitigar eh, esa cuestión de la incertidumbre que no sé, ¿bien? Entonces, capaz que investigo sobre una tecnología que no estoy conociendo o que conozco muy así a la volada, eh, necesito hacer algún tipo de prueba, entonces lo que hago es como, me estoy metiendo muy a lo desconocido, capaz que es una pavada, puede ser fácil, como puede ser totalmente difícil, entonces, bueno, creo un ítem dentro del Product Backlog que es una Spike, me va a permitir investigar. Y obviamente que cuando lo tenga que hacer, puedo utilizar toda esa tarea de investigación que hice con lo nuevo que estoy haciendo, ¿bien? Después voy a tener historia de mejora continua. Por ejemplo, vamos a tener ajuste de usabilidad, performance o por ahí algo relacionado a lo que sería experiencia del usuario.
Podemos tener otro tipo de ítems, por ejemplo, requerimientos que sean no funcionales, requerimientos que sean regulatorios o legales, requerimientos de negocio o stakeholders, entre otras, ¿no? Acuérdense de que esto también está un poco más, por ahí, qué sé yo, requerimientos regulatorios legales no tiene tanto sentido, pero supónganse de que Scrum lo estoy aplicando en una financiera. O sea, Scrum yo lo puedo aplicar tanto en el sector de desarrollo de software, en la industria de software, como en la parte de gobierno, educación, finanzas, recursos humanos, lo puedo aplicar en otros ámbitos, porque es, en definitiva, es una forma de trabajar, es una forma de pensar, es un mindset, y obviamente los requerimientos van a estar variando un poco, ¿no? Pero estos son los más comunes en procesos de desarrollo. Bien. ¿Dónde lo armo? Tenemos muchas herramientas. Estas son algunas. Si uno se pone a buscar con ChatGPT o en Internet, encuentra más. Jira, Monday, Trello, Azure DevOps, ScrumWiz, eh, Target Process, ClickUp. Y obviamente que uno buscando capaz trabajo en LinkedIn se encuentra con el uso de muchas herramientas más, pero el backlog efectivo no refleja solo lo que el usuario pide, sino obviamente en esa entrega de valor, ¿no? Eh, o sea que más, quitando la herramienta, es más, lo puedo armar en un Excel, lo puedo armar en un Miro. ¿Es bárbaro? Sí. Obviamente entendiendo la idea de lo que sería un backlog. ¿Cuál es el problema de que yo trabaje en un Miro, que trabaje en un Excel? O, es más, le puedo decir que trabaje en un Word. De que no son herramientas de gestión y obviamente de alguna manera capaz que yo necesito tener un historial o la empresa me está pidiendo tener un historial y obviamente voy a tratar de tener algo de las cosas pasadas, ¿no? Entonces, ese tipo de herramienta no me está sirviendo. Capaz que el Trello o el Jira o es más el Azure DevOps me va a servir o me va a convenir más. Y obviamente, si la empresa tiene la posibilidad de pagarlo, mucho mejor porque tiene más funcionalidades. Bueno, un poco de lo que sería historia de usuario. Eh, Vamos a ver que la historia de usuario tiene un formato. Bueno, primero la historia de usuario, que ya lo describí anteriormente, describen lo que sería una funcionalidad eh, de lo que el usuario necesita, ¿bien? Es una función del software, está escrito de forma breve y simple, ¿bien? Y son muy utilizados en lo que serían marcos de trabajos. Bien, no es una herramienta exclusiva de Scrum, es una herramienta en realidad de XP, de Streaming Programming, que obviamente que Scrum ha adoptado, en realidad la comunidad de Scrum y toda la gente que ha empezado a aplicar, ha visto la importancia que puede llegar a tener la historia de usuario. Es más, hay miles de libros que hablan únicamente de historia de usuario. O sea, imagínense el nivel de involucramiento que puede llegar a tener esta herramienta o el poder que puede llegar a tener esta herramienta en relación a desarrollar un proyecto, ¿no? Eh, Tiene un formato como quiero para, como rol de un determinado usuario, es decir, quién es la persona que se va a beneficiar, ¿bien? Quiero, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿qué es lo que necesita o cuál es el objetivo que pretende a través de esa funcionalidad? Y para es el beneficio que nosotros podemos llegar a tener. ¿Cuál es el beneficio que puede tener? Y otra cosa, una descripción sintetizada de lo que sería una historia de usuario, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a tener, acá puse dos ejemplos, como un operador de hotel, yo quiero establecer buenos precios para los cuartos en mi hotel para maximizar los ingresos. Está orientado mucho a lo que sería el valor. No se habla en este caso, por ejemplo, de algún tipo de funcionalidad, pero está bien redactada porque es lo que necesito, ¿bien? Como vicepresidente de marketing y ventas, yo quiero revisar el desempeño histórico de las ventas para identificar regiones geográficas y productos de mejor desempeño. Acá yo lo que quiero dejar en claro es que la historia de usuario muchas veces describe el qué es lo que quiero de parte desde la perspectiva del usuario final, ¿no?
Ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? Es otra historia. Es otra historia que nosotros la definimos a través de un Sprint Backlog. Uy, perdón, acá tenemos más. Características. Tiene como máximo 3 o 4 líneas, o sea, tener una historia demasiado larga, muchas veces es inentendible, ¿no? Y es utilizado mucho en el lenguaje común de lo que sería el usuario, ¿no? Representa requisito del modelo de negocio que se puede implementar de forma rápida, en pocos días, por eso una unidad de trabajo de alguna manera alcanzable, desarrollable, y permite estimar fácilmente lo que sería el esfuerzo de desarrollo. Me va a permitir estimar de una manera más clara, ¿no? Y son ideales para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros. Bien, esto un poco relacionado a este grafiquito que está acá. Eh, Este es el modelo de CIDEFIM, donde prácticamente dice que en el mundo existen 4 tipos de problemas. Bien, están los problemas que son simples, que son aplicados con las mejores prácticas. Están los problemas que son complicados, que se resuelven con buenas prácticas. Y ahí existen los problemas que son complejos, donde prácticamente usamos prácticas emergentes. Y los problemas que son caóticos son prácticas novedosas. Por ejemplo, mejoras de práctica simple. Tengo que pintar la pared de mi pieza. Busco un video en YouTube. Busco un video en YouTube donde tengo que pintar la pared. Es un problema simple. Busco una mejor práctica. Busco en YouTube, así tan simple como se lo digo. Complicado, tengo una humedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Busco un video específico que sea qué es lo que tengo que hacer para limpiar la humedad, para recién después pintar y toda la cuestión. Ahora, nos pasamos a un problema complejo. Esa humedad está detrás de la otra pared, o sea, del otro lado de la pared, que no sé qué pasó, que está rota una cañería, que no, se me cortó el agua. Imagínense una situación compleja de toda la casa, donde tengo que pintar la casa. Entonces es una situación compleja. En software suele pasar de que es una actividad compleja y volátil, donde nosotros necesitamos esa práctica emergente. Un ejemplo común es donde nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de desarrollo con otro equipo de desarrollo, misma cantidad de personas, tenemos, supongamos, el mejor programador. Nosotros lo tenemos y el otro también lo tiene, el mejor programador. Trabajan de forma distinta, posiblemente. ¿Por qué? Porque los dos adoptaron prácticas emergentes distintas. Es decir, que no existe una Biblia o no existe una receta exclusiva de decir, bueno, esta es la mejor manera de trabajar, ¿no? Vamos a estar experimentando, agregando capaz nuevas técnicas, nuevas herramientas, quitando técnicas o herramientas que de alguna manera nos faciliten el trabajo, porque además somos un equipo multidisciplinario donde todos venimos con diferentes formas de pensar, nos enseñaron de diferentes formas. Imagínense de un curso, imagínense de una universidad, de un terciario, de lo que sea, ¿bien? Y bueno, y como se imaginarán, el último, que es el caótico, son con prácticas novedosas. Y no sé, tengo que pintar la casa en COVID. Es una situación caótica. La verdad que no sé cómo voy a pintar mi casa cuando estoy en una situación donde no puedo salir, donde hay COVID. Imagínense esa situación, es caótica. O se cae el sol o lo que sea, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso es como más o menos para que entiendan de que los requisitos son cambiantes, van a ir cambiando también, ¿no? Esto también es importante, también lo van a encontrar como la regla de las 3C, que las historias de usuarios se pueden dividir en 3C, ¿no? O sea, para decir, bueno, mi historia de usuario es buena, es porque cumple justamente estas 3C, que es CAR, que es una tarjeta simple, breve, concisa, clara, ¿bien? La parte de confirmación de nosotros vamos a estar viendo que es un acuerdo entre el equipo de desarrollo, el product owner, donde hay un entendimiento, ¿bien? Se entendió y hay una conversación constante de la historia, hay un entendimiento de la historia. No es como que se quedó como una tarjeta, la escribí y listo. No, es una conversación constante. Eh, y esta es otra regla que también puse, que seguro
estaría bueno que la busquen. ¿Qué es Invest? ¿Qué es para decir, bueno, mi historia de usuario es lo bastantemente clara y cumple con la calidad, ¿no? Que sea independiente, bien. O sea, eso, a ver, no es aplicado para todas las historias de usuario, porque siempre va a existir como una dependencia entre historias, pero hay que tratar de que sea lo más independiente posible para decir, bueno, esta es una historia que prácticamente cumple con la independencia o que cumpla con la buena calidad, ¿no? Que sea negociable, o sea, que exista ese negocio constante entre el product owner y capaz de los stakeholders y nuestro cliente, la persona que nos va a pagar, vamos a estar negociando. Que agregue valor, que le sirva. No sé si se acuerdan de la diapo anteriores, como que entreguemos oro, no entreguemos ladrillos simples, entreguemos oro, o sea, algo que valga la pena desarrollar, que le facilite de alguna manera a nuestro cliente, de que de alguna manera recibamos una buena remuneración por lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? O le facilite alguna cuestión, alguna tarea, que sea estimable, que lo podamos resolver en un tiempo razonable, que en nuestro caso va a ser en un sprint. O sea, que dentro del sprint nosotros tengamos la certeza de que lo podemos desarrollar. Que sea pequeña, justamente un poco relacionado a lo que sería que es estimable y que sea testeable, ¿no? O sea, que nosotros podemos llegar a probarlo, ¿no? Que no se quede únicamente como algo que no se pueda probar. Obviamente necesitamos probarlo y eso lo vamos a ver con los criterios de aceptación. Uy, no, perdón. Eh, Bueno, criterios de aceptación, otro tema. Eh, También llamado criterios de validación. En definitiva, son criterios que ayudan al equipo a entender justamente cuál es el funcionamiento que puede llegar a tener el producto, ¿no? Define un comportamiento esperado. Y ahí la palabra clave es comportamiento esperado. ¿Por qué? Ya uno, seguramente la gente de QA o la gente que se dedica a lo que sería testing, es como que dice comportamiento esperado. Ahí tenemos las pruebas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del negocio y del usuario. Ahí es justamente donde tenemos las pruebas. Y acá yo puse un ejemplo. Dice, como bloguero, quiero hacer la entrada al blog para posicionarme como experto en un tema específico. Criterios de aceptación. Debo ser capaz de publicar contenido multimedia. El texto de la entrada debe ser requerido, que permita enlaces web, formatos. La entrada se debe poder compartir vía redes sociales. La entrada se debe poder imprimir. La entrada se debe poder enviar vía correo electrónico. Bien. Eh, aclarar qué se espera justamente de lo que haga la funcionalidad. Esto también de alguna manera me va a permitir malentendido entre el equipo de desarrollo y lo que sería el product owner. De alguna manera va a guiar al equipo cuando estén desarrollando a tratar de entender cuál es el comportamiento que nosotros tenemos que ver. ¿Bien? Y obviamente nos va a servir, como dije, como test de aceptación, test de funcionalidad también. Otra cosa también clave acá, la colaboración y la conversación. Hay cosas que posiblemente a nivel tecnológico no la podamos desarrollar, o sí, o lo podemos desarrollar de otra manera, y ahí está justamente el chiste de alguna manera de decir, bueno, hay una conversación, hay una comunicación, hay una colaboración de equipo, ¿no? Eh, o sea, y acá también muy relacionado a lo que conocen, BDD, que es el desarrollo guiado en el comportamiento, y TDD, el desarrollo guiado en la prueba. Eh, es más, si uno se pone a buscar por internet, va a encontrar algunos blogs o alguna forma de implementar Scrum junto a estas dos metodologías o estos dos enfoques en realidad, ¿no? Que es el desarrollo guiado por el comportamiento y cómo también lo podemos mezclar con TDD. Bueno, y acá puse dos en realidad yo. Eh, bueno, a ver, sigamos. Después tenemos épicas. Épicas. Épicas son historias de usuarios más grandes.
o sea, representan una gran cantidad de trabajo que se puede desglosar en un número de tareas más pequeñas. Esas tareas más pequeñas son historias de usuario, ¿no? No son gestionables, no son estimables fácilmente. Es una super historia que prácticamente representa un gran tamaño. Tiene alta granularidad. El equipo la va a descomponer en historias más pequeñas. Y obviamente que es como la categoría más baja que tiene la historia de usuario y obviamente después se divide en tareas que son tareas un poco más técnicas para poder desarrollar, ¿no? Esto es lo que nosotros definimos, por ejemplo, de historia de tareas en un sprint backlog. Arriba de las épicas nosotros podemos tener iniciativas que son mejorar el sistema, por ejemplo, de protección de datos y en temas podemos ser reformar la seguridad del producto. Acá hay un ejemplo de épica de una persona que tiene discapacidad visual, por ejemplo. Yo como una persona con discapacidad visual quiero que mi entorno de trabajo sea más accesible para no depender tanto de otras personas. Cumple el formato de historia de usuario. Es una descripción así de simple, ¿no? No tiene criterios de aceptación ni nada. No tiene sentido armar, por ejemplo, criterios de aceptación. Es una descripción general. Es más, puede ser otro tipo de descripción y también puede ser considerado una épica. Ahora, la idea es que es muy general y necesitamos dividirlo en historias de usuarios que sean un poco más específicos o un poco más accesibles, entendibles, bien, medibles. Por ejemplo, acá yo puse dos. Yo como persona con discapacidad visual deseo que los lugares a los que tengo que ir sean accesibles para no tener que pasar por la vergüenza de preguntarle a la gente sobre los lugares a los que quiero ir. Y otra, yo como una persona con discapacidad visual, quiero llegar fácilmente a la salida de emergencia porque no quiero morir en un incendio. ¿Bien? O sea, es algo más específico. Es como decirte, mi problema es que tengo una discapacidad visual, pero ¿cuáles son las situaciones que te enfrentas más a menudo para justamente tener esa historia del usuario? Ahí están. Imagínense que es como un libro, ¿no? Tenemos un libro grande, la historia es como que me estás contando diferentes tipos de historias o diferentes tipos de situaciones que me puedo llegar a enfrentar. Esa es la idea de las historias. Uy, no, creo que sigo teniendo acá más tiempo. Mil disculpas. Confusiones. Bueno, no un error, sino de que muchas veces las herramientas lo que tienen es una confusión generada en la nomenclatura y que muchos equipos cuando se enfrentan a usar un tipo de herramienta, yo puse acá cuatro, como les dije, hay más herramientas, pero la idea es entender este concepto de que, por ejemplo, tengo una historia de usuario que forma parte de una épica, que forma parte de una iniciativa, que forma parte de un tema, que la historia de usuario la puedo dividir en tareas, pero a lo que voy es de que nosotros podemos llegar a tener otro tipo de nomenclatura, otro tipo de forma de decir, y que capaz que lo puedo gestionar de otra manera, ¿no? Pero la idea es entender esto. El concepto de la agilidad, por ejemplo, de épica, en Jira se llama épica, en Trello no existe el concepto de épica. Ustedes lo van a buscar, no existe. Y capaz que es una tarjeta, nosotros vamos a crear una tarjeta donde es una lista. En Azure Board existe el concepto de épica. En Rally no existe el concepto de épica, o sea, puede llegar a existir, perdón, existe, pero también lo puedo considerar como tema directamente, ¿no? Después, historia de usuario. Se llama History. En Trello es una tarjeta, es un POSIT. En Azure se llama User Story, ¿bien? En Really se llama Story. Y por ejemplo, estas tareas o subtareas son las subtask o las task, ¿bien? Acá lo puedo empezar a listar a través de los ítems de la tarjeta que nosotros llegamos a tener. En Azure Board tenemos las tasks y en Release se llaman tasks también. ¿Entienden? Pero el concepto es como que en algunos varía un poco, ¿no? Y así con varios conceptos, pero la idea que quiero es como que el consejo acá
es tratar de unificar el lenguaje de un equipo más allá de la herramienta. Por ejemplo, decir historia de usuario en vez de decir issue. Capaz la herramienta se llama issue, digamos historia de usuario, o tratemos de unificar ese tipo de lenguaje. Por ahí es la gente que ya viene trabajando hace mucho en tecnología, no le cuesta. Es como que ya entendió y ya viene hace años y ya. La gente que recién está empezando le cuesta una banda. O sea, y capaz que es la primera herramienta que está utilizando como para empezar a asignarse tarea o cuestiones así, ¿no? Eh, Crea una guía de trabajo interna con equivalencia y capaz con criterio. Y obviamente es clave, por ejemplo, tener este tipo de talleres o de formación de que de alguna manera me permitan tratar de entender la importancia o la definición de qué es una historia de usuario, qué es una épica, o sea, de que se distinga ese concepto y obviamente el uso de la herramienta también es bastante clave. Bien, bueno, atributos. Hay un modelo en Product Backlog que se llama modelo de DIP. Eh, Detallado apropiadamente, que sea estimada, que sea emergente y que sea priorizable, ¿bien? O priorizado. Eso es como para decir, bueno, tengo un product backlog dentro de todo bien, razonable, y obviamente estar abierto a los cambios, ¿no? Porque acuérdense de que uno de los valores de Scrum es la apertura. Entonces los cambios, los requisitos de negocio, las condiciones de mercado pueden llegar a cambiar, la tecnología puede provocar algún tipo de cambio, por ejemplo, hoy en día, el tema de la IA es como que influyen mucho en empresas de desarrollo y algunas ya empiezan a incorporar IA generativa o algún otro tipo de IA, pero es como que si la empresa no empezamos a incorporar ese tipo o entender el por qué necesitamos incorporar, es como que nos estamos quedando muy atrás, ¿bien? Y creer que el backlog es una lista cerrada escrita únicamente con el product owner, que el equipo simplemente tiene que ejecutar o tiene que desarrollar. Es un error que se comete mucho. Como dije, el product owner tiene que tener abierto o tiene que tratar de escuchar todas las voces del equipo de desarrollo, porque en definitiva el equipo de desarrollo son las personas que van a tratar en realidad o van a ejecutar todo lo que sería esa historia de usuario, esos ítems. Otra cosa que no les dije, yo les expliqué cómo se describe una historia de usuario, una épica, pero los otros ítems, si uno se pone a buscar por internet, en realidad hay un debate también, ¿no? De cómo se deben escribir. Hay formatos que prácticamente vienen como predefinido para decir, bueno, quiero escribirlo en Spike, tengo que escribir, necesito investigar un Spike, es una descripción, no tiene un formato, es una descripción de lo que necesito investigar y punto. ¿Se entendió? Sí, se entendió, capaz, y listo. Hay otros que dicen, bueno, la escribamos como historia de usuario, pero desde el lado de nosotros, como, a ver, yo como desarrollador necesito investigar sobre cómo se implementa un calendar en un proyecto en el módulo de compras o algo así, ¿entienden? Pero es como que yo le escribo desde el lado mío, de mi rol como desarrollador, porque en definitiva lo que es el Product Backlog no es una lista de deseos del cliente, es una lista de lo que yo necesito para empezar a desarrollar un buen producto, en realidad un producto, perdón, y obviamente que después voy a empezar a generar una porción para desarrollarlo en un sprint backlog. ¿Bien? Eh, ¿Qué más? Eh, es una práctica que nosotros podemos llegar a tener, perdón, refinamiento, también conocido antes como grooming. Ya no se llama grooming porque se confundía mucho con el concepto de grooming de seguridad informática. Entonces dijo, bueno, lo llamemos refinamiento del Product Backlog. Bien, es una práctica clave donde nosotros podemos llegar a tener para tener un Product Backlog que sea saludable y útil, ¿no? Si uno se pone a leer la guía de Scrum, la guía de Scrum tiene 12, perdón, 17 páginas nada más, no tiene más páginas.
O sea, es como que deja abiertas muchas puertas. Hay una frase que dijo la colega en Proyecto DART, que estaba buena, que decía que la organización no se tiene que adaptar al marco de trabajo, sino el marco de trabajo se tiene que adaptar a la organización. Y eso es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender lo que sería el marco de trabajo justamente para tratar de ver cómo lo puedo implementar en mi organización. Porque mi organización puede ser totalmente distinta a cualquier otro tipo de organización, a pesar de que estemos trabajando en el mismo rubro, ¿no? Eh, entonces, como que existen muchas, la guía de Scrum nombra en muchas partes lo que sería refinamiento, pero es como que me deja en duda cómo refino, en definitiva. Lo nombra como una actividad, lo nombra como una sesión, lo nombra como un evento que se tiene que hacer con el product owner, pero no me dice mucho. Y es más, me dice capaz que el 10%, entre el 5% y el 10% de la capacidad de un equipo de desarrollo y nada más. Eh, entonces la gran pregunta es cómo refino, ¿no? No es un evento oficial desde el Scrum Guide, entonces si uno se pone a buscar, va a encontrar muchas formas de cómo muchos equipos hacen refinamiento. Por ejemplo, algunos lo llaman las reuniones de los miércoles, ¿bien? Damos un día determinado y en ese día determinado nosotros vamos a tener que hacer ese tipo de reunión, ¿no? Donde nos vamos a juntar a refinar. Refinar, estoy hablando de estimar, estoy hablando de empezar a desglosar, estoy hablando de priorizar, empezar a conversar qué es lo que podemos seguir haciendo para el próximo sprint. Bien, lo hace el Scrum Team completo. La persona que va a estar liderando este tipo de reuniones es el Product Owner porque es una persona que va a estar un poco más alineada a lo que sería a la parte de negocio, aporta más contexto, ¿bien? Lidera por ahí el tema del debate, se encarga más de la parte de la priorización, que es bastante clave, ¿no? De qué es prioritario, que vamos a ver que lo prioritario es diferente a lo urgente, ¿no? Y el equipo de desarrollo va a aportar justamente con esa viabilidad, ¿bien? Los esfuerzos, el tema de las estimaciones, el tema de la técnica, el tema de la calidad. Vamos a ver un poco también de deuda técnica. Y obviamente acá el rol que va a cumplir el Scrum Master es justamente porque estamos en dos mundos distintos. En la parte de la facilitación, bien, va a tratar de proteger justamente ese proceso para que se entienda de alguna manera mejor. Otra forma de hacerlo, perdón, con esto de las sesiones semanales, qué sé yo, los miércoles nos juntamos a refinar. eh, Hay que ser como estratégico, ¿no? Ser ágil no significa únicamente ser rápido, es ser estratégico. Hay una analogía muy buena que habla del puma con el ciervo, donde dice, bueno, quién es el más ágil. Eh, es una analogía que habla de la agilidad, ¿no? Y uno piensa, bueno, el puma porque el puma es el que corre más rápido. No, el más ágil es el ciervo porque siempre tiene que estar como escondiéndose, tratar de ser estratega de que si hay una zona de pumas no tiene que pasar por ahí. Es una sobrevivencia constante ante muchas situaciones que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, de ser con el tema de la agilidad, ¿no? Bueno, con el tema de esto de los miércoles, lo podemos hacer, por ejemplo, a última hora, porque decimos, o a principio de hora, el trabajo comienza a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, nos juntamos una hora, media hora a refinar, o al final del día nos juntamos media hora, una hora a refinar. De forma continua hay gente que lo hace, qué sé yo, 15 minutos todos los días, después de la daily, algo así, ¿bien? Hago pequeño refinamiento diario, ¿bien? Hay otros que lo hacen previo a la planificación. Lo que sí está mal es hacerlo en la planificación, porque la planificación no es una actividad de refinamiento, es una actividad de planificación, donde necesito planificar qué es lo que necesito hacer en el sprint. Eh, y aparte porque demanda tiempo, ¿no? Recuerden eso. Técnica de priorización. Muchas técnicas existen, ¿bien? A cada ítem del product backlog que yo voy a ir teniendo, voy a necesitar priorizar.
Tenemos técnica de Moscú, bien, esta técnica es muy conocida, donde dice, bueno, Moscú lo puedo dividir en 4 tipos de colores, 4 tipos de tarjetita, bien, o 4 tipos de letras si quieren. Donde tenemos la M, la S, la C y la W. Lo que sí o sí tiene que entrar, bien, el must have, lo que podría llegar a entrar, el should have, perdón, lo que debería, should have. El C es lo que podría llegar a entrar, el could have, y el one have es lo que no importa tanto, no tiene tanto sentido que entre, ¿bien? En un sprint, ¿no? De esa manera voy a estar priorizando constantemente. La priorización es una actividad también constante, no es una actividad donde yo prácticamente lo hago una sola villa, ¿bien? Eh, Matriz de Eisenhower, perdón. Tenemos 4 tipos de cuadrantes. Lo podemos hacer, por ejemplo, en un miro. No vamos de lo importante a lo urgente, es lo que se tiene que hacer. Lo no importante a lo urgente es lo que podemos llegar a delegar. Lo importante a lo no urgente es lo que podemos llegar a planificar, qué sé yo, para el próximo sprint. Y lo no importante y lo que no es urgente lo tenemos que eliminar porque posiblemente es algo que no lleguemos a hacer. ¿Bien? Eh, Otra. Bueno, estos son para categorizar, estos son con letras. Acá hablamos ya con números. Por ejemplo, esta es la técnica de Rice, que es para sacar, por ejemplo, la R, es una fórmula, es el reach por el impacto, por la confianza, dividido el esfuerzo. La investigación por el impacto, por la confianza, dividido el esfuerzo. Y acá voy a sacar un puntaje de lo que sería el puntaje de Rice. ¿Cuántas personas lo usarán? El impacto, ¿cuál es el impacto que se espera? El tema de la confianza, ¿cuál es el nivel de certeza? Bien, eso también se lo puede sacar, cuál es el nivel de certeza sobre los valores que nosotros podemos llegar a tener. Y el esfuerzo, obviamente que las historias de usuarios tienen que estar, antes de empezar a priorizar, necesito de que estén estimadas, ¿bien? Porque acá necesito de que se disminuya esa incertidumbre, esa volatilidad, cuestión de que diga, bueno, estoy más preciso con esto, ¿no? Eh, entonces voy a tener estimación de esfuerzo en semana o en puntos, ¿bien? Lo que pasa también acá, hay otra técnica que es la de ICE, que también es impacto por confianza por easy dividido, perdón, por easy es lo que me da el puntaje de ICE. Hay otra que se llama la de 100 puntos o dot potting, donde prácticamente empiezo a categorizar, tengo 5 stickers o 5 puntitos y empiezo como a ver cuáles son las más priorizables, ¿no? Eso es lo que hago en esa técnica. ¿Quién prioriza? Es una decisión por ahí final que puede llegar a tener el product owner, ¿bien? Pero esto es un poco alineado a lo que sería el trabajo con la visión del producto, el objetivo y obviamente el stakeholder, ¿no? Es la persona, como dije anteriormente, va a estar muy alineado a lo que sería el negocio. Entonces, ¿lo hace en definitiva solo? No. O sea, la responsabilidad siempre va a recaer en esa persona y esa persona siempre va a tratar de justificar por qué se tiene que hacer de esa manera. Pero es como una negociación constante del product owner con el stakeholder y del product owner con el equipo de desarrollo. ¿Lo hace solo? La respuesta es no. Uy, perdón, creo que teníamos más acá también. Bueno, ¿qué no debería pasar? Por ejemplo, que el product owner priorice sin entender el esfuerzo, por ahí los riesgos que pueden llegar a tener. Bien, el esfuerzo, me refiero a las estimaciones que puedo llegar a tener por parte del equipo de desarrollo. Que los developers prioricen según lo más fácil. Por ahí la priorización capaz que eligen lo más fácil para poder hacer. No. O que los stakeholders directamente ellos nos digan cuáles son las priorizaciones
de la historia del usuario y nos digan, bueno, estas son lo que se tienen que hacer en este sprint. Tampoco tiene que pasar eso, ¿bien? ¿Por qué? Porque generaría caos y mucha desalineación, ¿bien? Ahora, el Product Owner tiene la última palabra en la priorización, pero las mejores decisiones se toman escuchando lo que serían muchas voces, ¿bien? Eh, entonces, es una actividad que nosotros tenemos que llegar a desarrollar de esa manera, ¿no? Como dije, es una actividad que nosotros vamos a tener. Eh, estimación, otro tema importante. Ay, me da un segundo, necesito tomar agua. Sí, 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 claro. Justo te iba a preguntar sobre la estimación, me alegra que sea el siguiente punto. Sí, otro tema muy importante. Eh, a ver, ¿estamos bien con el tema de la hora? Eh, bueno, tema de estimación. Estimación es una clave prácticamente que nosotros vamos a tener en la parte de lo que sería la gestión del producto, perdón, y del product backlog. Bien. Por ahí uno lo que piensa con el tema de las estimaciones es un problema fundamental que podemos llegar a tener en una planificación tradicional, a diferencia de lo que sería desarrollo de software, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo de software no es una actividad predecible. Yo ahí no lo marqué con negrita, lo debería haber marcado. ¿Por qué? Porque no es como una actividad, por ejemplo, como una ingeniería civil, aeronáutica o algún otro tipo de ingeniería, porque acá yo no necesito predecir el futuro, no necesito saber con exactitud o tratar de entender, porque voy a tener mucha relatividad y obviamente muchas referencias relativa y compartida, ¿no? Es lo que necesito para que un equipo pueda planificar, priorizar, justamente comprometerse. No es una promesa, cuando uno hace una estimación, no es una promesa exacta ni es un contrato rígido. Tampoco es una responsabilidad de una sola persona. No es que yo le tengo que dar a una persona del equipo de trabajo, bueno, voy a agarrar esta tarea, voy a estimarla. No, esa no es una estimación que va a llevar a muy buen camino a un producto, ¿no? Y a un proyecto tampoco. Eh, Sino de que lo que se hace es tratar de evaluar tamaño, esfuerzo y complejidad. Son tres cosas que hay que evaluar. Digamos, cuando uno tiene que estimar, se tiene que ver, obviamente, cuál es el tamaño de lo que nosotros vemos que está razonable, el esfuerzo que me va a implicar desarrollarla y cuál es la complejidad que nosotros podemos llegar a tener. ¿Bien? Cuando yo hablo de complejidad, no me estoy refiriendo a la granularidad, sino me estoy refiriendo a qué tan compleja o qué tan involucrado va a estar en otras áreas, por ejemplo, esa historia de usuario, o qué tan compleja me va a implicar desarrollarla, ¿no? La estimación no la realiza el cliente, no la realiza el product owner, porque no es la persona o no son aquellos que se ensucian las manos, eso entre comillas, y no luchan justamente para el tema del cumplimiento de las fechas, ¿no? Eh, Igualmente, yo acá recalco mucho el tema de la colaboración, ¿no? Porque acuérdense de que más allá de que la estimación la haga el equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo necesita tener el contexto por parte del product owner y necesita saber cuáles son aquellas cosas, qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo, cuál es el contexto, el dominio que nosotros necesitamos, ¿bien? Eh, Justamente se estima para ayudar a priorizar, ¿bien? Para poder planificar en los siguientes sprints, para visualizar la capacidad del equipo y obviamente de las dimensiones que nosotros llegamos a tener de trabajo. Y obviamente también nos va a servir mucho, y esto es importante, con el tema de la incertidumbre y los riesgos que puede llegar a tener. ¿Bien? Hay muchas formas de evitar riesgos. Primero, retrospectivas, ¿bien? Tratar de entender cuáles son nuestras debilidades, justamente para que podamos saber cuáles pueden ser nuestras fortalezas como equipo de trabajo. El tema de los riesgos también es un poco involucrado a estos cambios que pueden llegar a ver tecnológicamente, pero me estoy refiriendo a nivel tecnológico, pero también a nivel de negocio, ¿no?
pueden ser riesgo, es más, el riesgo, acuérdense de que puede ser como positivo como negativo, o sea, de los dos lados, digamos, me puedo arriesgar a una nueva oportunidad de verlo positivamente, como me puedo hundir. Es así, digamos, el tema del riesgo, no es algo totalmente claro. Bueno, y otra cosa, estimación. Lo más común, story points o puntos de historia, ¿no? Son una forma de calcular lo que sería la cantidad de esfuerzo necesario que me va a permitir completar una historia de usuario en la lista de trabajo. Ventaja, fomenta la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo. Bien, considerar el riesgo, la complejidad y la experiencia, obviamente porque la experiencia no es la misma mi experiencia que la persona que está trabajando, que la persona que trabajó de desarrollador y ahora, qué sé yo, es product owner o cuestiones así, digamos, ¿no? Todos tenemos diferentes experiencias, vivencias, habilidades, conocimientos, ¿bien? Entonces, la idea es como tratar de mitigar todo eso y tratar de entender qué es lo que tenemos de ventaja y de desventaja, ¿no? Eh, y obviamente esto me va a servir de decir, bueno, esta historia de usuario es más chica o es más grande, o es 2 veces más grande o es 2 veces más chica que esta, ¿bien? Yo mido lo que sería esfuerzo, tamaño, complejidad, como dije anteriormente, es lo que hago, ¿no? Y esto me va a permitir, porque yo lo que hago es estimación basada en el esfuerzo relativo, es aceptar la incertidumbre, ¿bien? De que vamos a tener incertidumbre, que es independiente de la persona. Imagínense de que es como un equipo donde prácticamente la estimación va a ser como de la persona ideal o algo así. Me va a permitir como mejorar lo que sería el trabajo a través del tiempo y también me va a fomentar mucho lo que sería la conversación, la comunicación, que por ahí es uno de los grandes retos que puede llegar a tener un equipo, ¿no? Podemos tener el mejor programador que sea callado, pero capaz que su gran desafío, y ahí es justamente el valor del coraje en Scrum, es la comunicación. Eso es como clave, ¿no? Eh, y eso también me va a permitir lo que sería, tratar de ver lo que sería la velocity, también conocida en equipo, ¿no? Uno piensa capaz que la velocity tiene que ir incrementando, ¿no? Y ese es otro antipatrón que se circula, que dice, bueno, tengo el primer sprint, bueno, le aumentemos como la capacidad y empieza a aumentar la velocidad y no es así. La idea es llegar a tener como una velocity estable, ¿no? Es la medida o el ritmo de trabajo que podemos llegar a tener como equipo. Es interesante, por ejemplo, este gráfico que es la velocity que se pasa por sprints, ¿bien? Sprint 1, 2, 3, 4, y la cantidad de puntos de historias que nosotros vamos haciendo. Puede ser punto de historia o cantidad de historia de usuarios, ¿no? Y acá se utiliza, por ejemplo, acá está claro, un patrón de diseño de Scrum que se llama patrón de buffer de interrupción, donde, por ejemplo, acá 5 puntos de historia, 7 puntos de historia, 6 puntos de historia. Es como ese pequeño porcentaje, esa cantidad de historias de usuario o esa cantidad de puntos de historia de usuario que podemos llegar a tener para emergencia. El buffer, por ejemplo, se puede utilizar para bugs o para hotfix o para cosas que necesitamos resolver de manera urgente, ¿bien? No de manera prioritable, porque todo lo otro es priorizable, digamos. Pero eso es lo que me surgió urgente. Imagínense, un sistema que está en funcionamiento, yo no puedo esperar al próximo sprint para recién resolver esa inquietud. Entonces tengo ese buffer justamente para cuestión de que ingresa algo, lo pueda resolver yo con mi equipo de desarrollo. Eh, bueno, otro tema, ¿por qué no se usan estimaciones basadas en el tiempo? ¿O por qué no tiene tanto sentido en la agilidad? El tiempo no tiene en cuenta lo que sería la complejidad, no tiene en cuenta lo que sería el riesgo, no tiene en cuenta lo que sería la incertidumbre. ¿Bien? Y la estimación que yo tenga que tiene cada persona va a ser muy distinta a la que tengan los demás. Y yo en definitiva tengo que tener visión de producto, no visión mía de yo con mi experiencia que tengo, ¿no? Entonces cada persona trabaja en un ritmo diferente, ¿no? Y las tareas pueden tener riesgos ocultos muchas veces, empiezan a aparecer bloqueos, interrupciones,
empiezan a aparecer dependencias. Y por ahí lo que suele pasar muchas veces cuando uno trabaja en horas hombre es se empieza a ver microgestión. Empiezo a ver, che, tenía 2 horas para resolver esta tarea, ¿por qué no la resolviste en 2 horas y te está demorando más del tiempo que se debe? ¿O por qué lo resolviste tan rápido? Entonces te sobra tiempo. Es como el control constante de la microgestión, la presión, y obviamente no existe la colaboración muchas veces, ¿no? Cuando se aplica este tipo de, de estimación, ¿no? Basada en el tiempo. Bueno, acá hay una analogía. Por ejemplo, nosotros queremos irnos de viaje, nos vamos a Cafayate, o nos vamos a algún tipo, no vamos a Buenos Aires, yo soy de Salta, me voy a Buenos Aires. Lo más razonable es que nosotros hagamos la estimación cuántos kilómetros hay de Salta a Buenos Aires, bien, justamente en esa historia, justamente para medir lo que sería esfuerzo, complejidad y riesgo. Pero no nos comprometemos con el tiempo exacto. Yo sé que hay un aproximado, pero es más, digo que hay un aproximado de viaje, de cuánto es en avión y cuánto es en colectivo. En avión capaz que son 2 horas y pico, pero ¿son siempre exactamente 2 horas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque siempre se demora en despegar el avión, que se retrasa, que siempre hay que esperar a alguien, que hasta que llegue al aeropuerto y toda la cuestión, que me cancelaron el vuelo, que tengo que conseguir otro pasaje. O sea, hay muchas dependencias humanas y técnicas cuando uno trata de ver el tiempo. Aparte el tiempo, lo que suele pasar es que es lineal. Yo digo 1 hora, 2 horas, 3 horas, así como que es lineal. Uno cuando estima en esfuerzos relativos, es totalmente, digo, esto es más grande que esto y listo. La estimación es distinta. Y obviamente acá, no lo puse, pero existe lo que sería el triángulo de hierro, donde prácticamente el tiempo es fijo. ¿Por qué? Porque tengo 2 sprints. Ahora, ¿qué va dentro de 2 sprints? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos estimando, ¿no? Y cuando tenemos que agarrar nuestra capacidad como equipo de trabajo. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, técnicas para la parte de la estimación. Las estimaciones son herramientas, como dije, de conversación y no de control. Y hay herramientas como la de Planning Poker, como la de T-Shirt, la de Bucket System, que me van a permitir acá, a mí no les voy a explicar cada una, la dejo acá y después la comparto el Prexi, cuestión más está disponible en internet. Eh, pero la idea, en definitiva, es que se entienda, de que haya una conversación, de que el Product Owner explique la historia del usuario, que se trate de entender, por ejemplo, si nos vamos a esta de Planning Poker, va a ser la misma idea casi con las otras, ¿no? Es lo mismo. Tengo una serie de Fibonacci, no es una secuencia lineal, es una secuencia no lineal, ¿bien? Y obviamente cuando uno selecciona una historia de usuario y digo, estimemos esta historia de usuario, el equipo, primero, el Product Owner trata de hacer entender al equipo qué es lo que se pretende con esa historia de usuario y qué es lo que se tiene que hacer, ¿bien? La negociación ahí es clave también por parte del equipo de desarrollo, ¿bien? El equipo hace las preguntas, se trata de entender esa historia de usuario y cada miembro lo que hace es elegir entre o sea, cada miembro tiene este mazo de cartas y elige una carta, cuestión de decir, bueno, esta es mi estimación en relación a esta carta, ¿bien? Eso es con la primera. Ya la segunda, Perdón, consulta con sí, respecto a eso. De ahí pueden salir también las tasks que el desarrollo dice, bueno, para hacer esta historia de usuario, para lograr el objetivo, vamos a necesitar esto y esto y esto, por sí. ejemplo. Okay. Sí, 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 y ahí justamente también el tema de la conversación, por ahí capaz que empiezan a aparecer riesgos, empiezan a aparecer más cosas, capaz que esa historia no es una historia y una épica, capaz que ahí Claro. necesito desglosarla, necesito seguir refinando, aparecen más situaciones. Ese tipo de situaciones aparece acá justamente, ¿no? También lo que suele pasar, agarramos toda esta historia, las que no se ocupan tanto son las que son mayores a 13. La de signo de pregunta es por ahí
no estoy tan seguro de si es estimable. La de infinito es muy grande, creo que no se puede estimar, ahí, qué sé yo, es lo que, el planteo que hacía Sofi, digamos, no es estimable, una épica, le pongo infinito. Y la del café, me voy a tomar un café, voy a pensar y después te la estimo. Pero bueno, la idea de esto es como la conversación, ¿no? Eh, y después, esta estimación la hacemos todo al mismo tiempo, revelamos la carta y tratamos de ver justamente los opuestos. Bueno, alguien seleccionó 1 y alguien seleccionó 8 y hay una diferencia grande, digamos, ¿no? O no entendimos bien la historia de usuario o no estamos teniendo en cuenta muchas cosas que podríamos llegar a tener en cuenta. Esa historia tiene dependencias, entre miles de cosas más. Riesgos, ¿bien? Necesito hacer un spike. No sé muy bien o nunca hicimos eso. Capaz que lo tenemos que hacer, pero bueno, no sabemos cómo hacerlo. Tenemos que integrar una API, no sabemos cómo hacerlo. Son como situaciones que empiezan a aparecer y obviamente que ahí está la conversación. O capaz que yo puedo decir, bueno, mira, yo integré una API antes, puedo hacer por lo menos un esfuerzo y hacer un par de pruebitas y tratar de entender. ¿Se entiende? Pero esa es la idea de la estimación. No es únicamente agarrar y tirar números y ya. Perfecto, perfecto. Y hay que tener cierto pensamiento analítico, decir, bueno, Totalmente. Eso es como hacer clave. las preguntas clave, decir, bueno, pero si vos querés esto, entonces yo tengo que hacer esto otro. Hay que como ejercitar esa parte de pensamiento más de, como si fuera un analista funcional dentro de tu rol. Sí, 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 totalmente. Bueno, si quieren nos podemos obviar esto del tema del Trello y nos vamos al Jira, porque en Jira nosotros vamos a tener nuestro Product Backlog, como dije, se llama Backlog, es lo mismo, y vamos a tener en la sección de Backlog y en la sección de tablero lo que nosotros vamos a desarrollar para cada sprint. ¿Bien? Y en este tablero vamos a tener los ítems que nosotros vamos a seleccionar justamente para poder desarrollar el Sprint Backlog, ¿no? Y de ahí ya podemos seleccionar en tareas más técnicas o más específicas. ¿Por qué? Porque ahí yo defino cómo lo voy a desarrollar. Porque esto es lo que tengo que desarrollar y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante ahora. Por eso quiero avanzar un poco, que es justamente de que vamos a estar alineados a lo que sería un objetivo en Sprint, ¿no? Bien, antipatrones. Tenemos antipatrones, por ahí cositas que nos dijeron, pero que no son, o que escuché, pero que creo que son, pero no son, que es una práctica que parece una solución, pero que en realidad genera consecuencias negativas e ineficientes en un proceso de desarrollo, ¿bien? Primero, el backlog se trata de una lista fija y cerrada, no evoluciona con el feedback, se prioriza, no se prioriza ni se describe continuamente. No existe una etapa de descubrimiento. Falso. Eso ya de cabeza es falso. Tenemos PO dictador. El product owner escribe, es un escritor, es más, digamos, hay como... eh, me acuerdo que había leído un blog relacionado justamente al Product Backlog, que es la persona que se encarga de escribir historias de usuario y ya, nada más. Eso no es un Product Owner, no es eso. El Product Owner trata de escribir y no es una persona que escribe, que prioriza y define todo sin involucrar al equipo. El Product Owner tiene que escuchar justamente, como dije, las voces, tiene que tratar de entender cómo se mueve el equipo, porque capaz que el equipo este se está moviendo totalmente distinto a otro tipo de equipo, y ahí es justamente y es clave el tema de la colaboración y el consenso, ¿no? El PO dictador, que nos va a llevar siempre a la parte del negocio sin considerar la parte técnica, no estamos yendo a un puerto malo. Eh, no hay prioridades claras. Todo se supone que es alto, todo es urgente. No estamos llenando no estamos acumulando de cosas. También es malo. No podemos decir sí a todo sin considerar esfuerzo, complejidad, riesgo, experiencias. O sea, tenemos que considerar muchas cosas como para decir esto va a llegar bien y nos va a salir, ¿no? El backlog se ejecuta
perdón, se deja acumular sin sesiones de refinamiento, ¿no? No tenemos sesiones de refinamiento, no tenemos las reuniones de los miércoles. Eso es malo porque se improvisa en la planificación. Ahí es cuando empezamos a hacer las cosas a la apurada y acuérdense de que las cosas a la apurada salen mal. Y es como que estamos pateando todo a último momento, ¿no? Esto también es clave. Esto es mi tema de tesis en realidad. No se registran tareas técnicas, bugs ni refactoring. ¿Bien? Solo hay historia de usuario. ¿Eso qué genera? Deuda técnica. Deuda técnica oculta es como decir, bueno, se ve lindo el sistema, pero internamente como equipo, como organización, a nivel de calidad del sistema, es lo peor. Capaz que es horrible, no cumple con refactorización, no se resuelven bugs, no estamos utilizando bien las prácticas, no estamos utilizando bien muchas cosas que nos podrían llegar a solucionar de forma más eficaz, qué sé yo, algún tipo de práctica que digamos, bueno, esto me va a servir y esto es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Eh, bueno, es un poco más con una calidad interna, ¿no? Ay, perdón, tenía una más acá. Backlog zombie. Tenemos un acumulativo de historias de usuarios viejas, irrelevante, tenemos duplicados, bien, es el backlog zombie, digamos, hay cosas que no tienen sentido, que las escribí en algún momento, la dejo eliminado por las dudas, pero eso nos genera confusión porque no sabemos si lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. Capaz que me conviene más volver a hablar con el cliente, cuestión de entenderlo de vuelta y volver a escribir, digamos. Eso es como que también suele pasar, ¿no? Backlog de lista de tareas técnicas, solo tareas técnicas. No hay foco de usuario, no hay foco de valor. Esto suele pasar, es un error que cometen muchas personas que quieren hacer, por ejemplo, un emprendimiento tecnológico y no tienen ideas del valor que puede llegar a tener o el impacto que puede llegar a tener su aplicación, su sistema, su software. Es como que no es, como están tan metidos en la parte de código o en la parte de que salga bien tecnológicamente, capaz que a nivel de negocio no llega a ningún lado, digamos. O sea, no impacta. Está bien desarrollado, sí, 10 puntos. Está bien codificado, generó buenas prácticas, todo lo que quieras, sí. ¿No generó plata? No. O sea, es como decir, bueno, tenemos tareas técnicas nada más. Backlog sin criterio. Los ítems están en cualquier orden. No hay un criterio claro de priorización y no hay un criterio claro de estimación, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Usar Waterfall, que es la metodología tradicional disfrazada, ¿no? El backlog se arma una sola vez al inicio del proyecto como una especificación cerrada. Y ahí yo puse esa imagen porque dije, bueno, no entendió lo que sería el mindset de lo que sería la agilidad, ¿no? Porque la agilidad es porque el backlog va a ser emergente, va a ser dinámico, va a ser cambiante, ¿bien? Va a estar cambiando de forma constante. Historias vagas. Tenemos historias que no se entienden. La entendió la que la escribió nada más y nadie más la entendió. No tienen criterio de aceptación, no tienen objetivos claros. Entonces es un backlog que no se entiende. Una historia de usuario que no se entiende, que no generó las 3C. Tema CAR sí generó. Tema conversación no generó. No hubo conversación con esa historia. Y no hubo lo que sería buenos criterios entre el product owner y lo que sería el equipo de desarrollo. Bien, y una más creo que hay. Solo el equipo, bueno, esto es discutible, ¿no? Porque hay muchas cosas que son, lo anterior no es discutible, pero hay cositas como pequeñas brechas que capaz que a un equipo de desarrollo le funcionó, como que a otro equipo no le funcionó, pero también es como que son justificables con el tema de la agilidad, ¿no? Solo el product owner o el equipo lo ve. Los stakeholders no tienen acceso ni visibilidad. Se rompe lo que sería la transparencia, se pierde la confianza y se generan malentendidos. Esto es lo que suele pasar si no el cliente o nuestro stakeholder no entiende qué es lo que tenemos que hacer en los sprints. O sea,
no entiende cuál es el objetivo que se pretende hacer en el sprint y obviamente no entiende el tema de la agilidad, ¿no? Y ahí es clave lo que sería el Scrum Master, que el Scrum Master esté involucrado en estos temas de que también se inculca la agilidad en lo que sería en el cliente, en la organización, en una empresa, en el product owner, en el equipo de desarrollo y en todas las áreas, es como bastante clave porque también una de las facetas es de Agile Coach. Backlog inflado con tareas de otro equipo se convierte en un contenedor de tareas que no son responsabilidad del equipo, capaz que porque tenemos un acceso, tenemos miembros de otro, o sea, un miembro de un equipo es miembro de otro equipo y así empezamos a mezclar los proyectos. Como todo se trata de lo mismo, vamos a llegar como a buen puerto, pero generamos más confusión muchas veces y se termina convirtiendo en un repositorio grande. Y es peor si nadie lo gestiona, ¿no? Bueno, backlog sin criterios de ready y criterio de done. Eso también es otra cosa que vamos a ver en un ratito ahora. No hay definiciones claras, no hay criterios de aceptación. El equipo interpreta cualquier cosa, ¿bien? De lo que sería ready y lo que sería done. Y por último, bueno, los ítems se seleccionan sin objetivo, ¿no? Por ahí el backlog guía el sprint, no guía el valor sin el sprint goal, digamos, ¿no? O sea, tendría que ser que justamente los ítems que yo vaya a seleccionar para el sprint sean aquellos que me convengan o de alguna manera tratemos de entender el objetivo que se quiere generar, ¿no? Bien. Y bueno, me quedan esto, que serían los patrones. Denme un segundito. Sí, sí. Patrones, bueno, de Scrum. eh, a ver, hay muchos patrones de Scrum. Yo ahí dejé el enlace que se llama Scrum Book, que lo creó Jeff Sutherland, que es uno de los creadores de Scrum, junto a otros miembros de otras organizaciones, porque son patrones, son las buenas prácticas que nosotros podemos llegar a tener. Cuando decimos este es el problema, esta es la solución. O sea, ante este problema tenemos esta solución. Hay muchos patrones, hay muchas buenas prácticas, todas están justificadas con el tema de la agilidad. La idea, creo que son como 90 y algo. La idea no es utilizar las 90 y algo, es tratar de ver justamente cuáles son las que me convienen, cuestión de que ver que las pueda aplicar y tratar de decir, bueno, esto es lo que me conviene y esto es lo que voy a tratar de hacer. Patrones, tenemos, bueno, el Product Backlog Increments. Por ahí cómo dividimos lo que sería el trabajo en ítems más pequeños, valiosos, gestionables. Acuérdense de que el producto es evolutivo, va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los sprints. Capaz que ¿cómo se llama? No me sale. El login, la parte de login y registración de un sistema se termina convirtiendo en un monstruo que es un sistema de venta, compra, hace facturación, hace un montón de cosas más, pero es porque evolucionó. Pasó en un primer sprint de ser una registración, un login por parte de los usuarios, a ser lo que sería hoy en día capaz algo mucho más amplio, ¿no? Eso va a ser gracias a a la priorización constante que hubo por parte del Product Backlog, ¿bien? Y por parte del Product Owner, ¿bien? Y esos pequeños ítems van a ir formando justamente el cubo grande, ¿bien? Con todo el incremento que se tiene que desarrollar. Bien, tenemos otro que se llama Groom de Product Backlog. Sesiones de refinamientos regulares, ¿no? Que son lo que recién hablamos con el tema del refinamiento. Que la idea es mantener el Product Backlog siempre claro, estimado y priorizado, ¿no? Tratar de entender que justamente definamos un buen Product Backlog que sea de forma clara, que se pueda estimar, que se pueda priorizar. Definir objetivos, ¿no? En los sprints, ¿bien? Como guía para la selección de los ítems desde el Product Backlog al Sprint Backlog, ¿bien?
Implemento, por ejemplo, estos son ejemplos de Spring Goals, que son los objetivos que vamos a tener. Implementar el registro de usuarios con redes sociales para mejorar la experiencia de registro y aumentar la conversación. Otro, reducir la tasa de errores crítica en un 50%, mejorando la calidad de código y la prueba automatizada. Es tan simple como eso, es una frase donde prácticamente el equipo tiene que entender qué es lo que se tiene que hacer en ese sprint. ¿Es más que eso? No. Y tenemos también otro patrón que se llama Yesterday Weather, que significa el clima de ayer, que tiene que ver con la capacidad pasada, ¿bien? Con el ritmo anterior. O sea, que si en el sprint anterior hice 20 puntos de historia, lo más probable es que en este sprint haga más o menos entre 20, 25, 18, no es que voy a hacer 5. O sea, es como que no ronda por esos valores, ¿bien? Esto que quiere, un poco con la analogía del clima de ayer. Si ayer llovió, si anteayer llovió, hoy lo más probable es que llueva. Como puede ser que salga el sol. O sea, pero el pronóstico me dice que va a llover de vuelta. ¿Se entiende? Eh, ¿Qué más? A ver. Uy, no teníamos más acá en realidad, perdón. Hay otro patrón, Definition of Ready. La verdad que no me acuerdo bien si en la guía del 2020 ya aparece este concepto, pero en la del 2017 no aparecía. Es como una buena práctica que incorporó Jeff Sutherland. Que dice, bueno, son los criterios mínimos que se deben cumplir en un ítem del Product Backlog para ser seleccionado en un sprint, ¿bien? Es un acuerdo que hace el equipo, ¿bien? El equipo Scrum, Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo, para que sea lo suficientemente claro y preparado, ¿bien? Obviamente que lo tengo que utilizar más para, por ejemplo, historia de usuario o ítems que sean nuevos, no tanto para los ambiguos o aquellos que son inmaduros. Lo que hace es mejorar lo que sería la fluidez en un sprint planning y obviamente también se define entre colaboración entre el product owner y el equipo de desarrollo, ¿no? Y otra cosa, ready no significa que sea perfecto, significa que sea lo suficientemente clara, ¿bien? ¿Esto qué me va a permitir? Definir, me aseguro de que algo esté listo. Acá yo puse un ejemplo, es como, me voy a cocinar, pero ¿qué es lo que necesito para cocinar? Necesito los ingredientes. Entonces los ingredientes me van a terminar definiendo lo que sería la ready. La ready la voy a definir acá. Entre el product backlog y el sprint backlog, ahí está la ready, la definition of ready. Los ítems que yo voy a empezar a seleccionar para el sprint backlog, lo que yo voy a seleccionar, tienen que estar ready, ¿bien? Claro que no es lo mismo que los criterios de aceptación. O sea, esto sería como, bueno, necesitas harina, 2 huevos y 250 mililitros de leche. Y los criterios Sí. de aceptación serían, bueno, el bizcochuelo tiene que estar esponjoso, cocido, ¿no? Como Sí. que va por ahí. Acá yo puse algunos ejemplos. Mira, historia de usuario está documentada. La historia de usuario presenta la estructura correcta, yo quiero para. La historia de usuario es breve, es clara, la descripción está estimada. ¿Está estimada la historia de usuario? ¿Es pequeña? ¿No es una épica? Ahí es justamente donde empiezo a ver todo esto. Está alineada con la meta del sprint, o sea, con el sprint goal, el objetivo del sprint. Está detallada, tiene criterio de aceptación. Es como que es un checklist de las cosas que cumple la historia. Las dependencias internas están resueltas. Son como preguntas y empiezo a chequear, ¿cumple todo esto? A ver, estos son ejemplos, ¿no? O sea, puedo seleccionar de acá 3, capaz que nos sirven los 4, nada más. Va a depender mucho del proyecto que estemos desarrollando. No es que esta es la regla fija para todo, ¿no? Pero de acá puedo sacar varias cosas, ¿ves? Por ejemplo, yo puse acá, el tamaño estimado es menor a 5, por ejemplo. Capaz que no, tenemos 8. O sea, porque estamos estimando de esa forma. ¿No tiene sentido subdividirlo en más historia? Son como las preguntas que nos hacemos para empezar a incluirlo dentro del Sprint Backlog.
de las cosas que vamos a seleccionar son las cosas que cumplen con todos estos criterios mínimos. Obviamente son mínimos y como dije antes, no es una regla fija. Es como para decir, es lo suficientemente claro como para empezar a desarrollar. Ahora, así como tenemos definition of ready, tenemos definition of done. Son criterios claros de completitud que aplican a todos los ítems del product backlog. Bueno, por ahí un error común que se suele pasar es que el definition of done la escribe el QA o los líderes técnicos nada más. Y no, ¿por qué? Porque las personas que van a estar un poco más involucrados son los desarrolladores, la gente de QA, todos en realidad. Entonces, la definition of done tiene que ser visible porque sin visibilidad nadie los aplica realmente, ¿no? Y otra cosa es que acá es donde se confunden los criterios de aceptación con la definition of done. Los criterios de aceptación son específicos para esa historia de usuario. Por ejemplo, que en el formulario de registración, cuando escriba el nombre, tiene que ser requerido, que tiene que ser, no tiene que incluir números. Esos son criterios de aceptación para esa historia de usuario. ¿Son para toda la historia de usuario lo mismo? No, porque no todas las historias son formularios. Capaz que tengo que hacer algo relacionado, por ejemplo, a incorporar algún ítem, ¿bien? Y otra es, por ejemplo, con DOD, ¿bien? Definition of Done, que son un poco más globales. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tenemos que aplicar para poder incluirlo dentro de la historia? Bien, esto lo que nos va a evitar es que en mi máquina sí funciona y en otra máquina no funciona. ¿Por qué? Porque no va a permitir, terminado el sprint y comenzado lo que sería finalizado el incremento, ese paso para decir, bueno, mi incremento, el desarrollo de mi incremento está totalmente desarrollado, bueno, está en done, ¿bien? Está realizado, está hecho. Y ejemplo de DoD, tiene que estar aprobado por el PO, todos los criterios de aceptación se cumplen, se actualizan los radiadores de información, el código desarrollado cumple con los estándares, existe una revisión de código, capaz que utilizar algún tipo de práctica como peer review, el código se guarda en el repositorio de versiones, los diseños capaz que son responsivos, se actualizaron los documentos, qué sé yo, algún documento técnico, documento funcional, bien, algún manual técnico, manual de usuario. Se capacitaron a los usuarios. Perdón, creo que se Sí, me sí. pasó, pero acá preguntan, ¿qué pasa si el cliente quiere meterse en la definición del definition of ready? ¿Qué recomiendas? La del definition of ready. A ver, bueno, esa es otra idea que muchas veces uno piensa de que el cliente no forma parte del equipo. Muchas veces el cliente va a estar, es más, eso sí lo habrán visto en el video anterior, o si no también los invito a ver el video anterior, que dice de que el cliente también forma parte del equipo ágil, digamos, ¿no? Acuérdense de que hay un valor que se llama la colaboración constante con el cliente, ¿no? Entonces, verlo al cliente como el enemigo no nos está llevando también a un muy buen camino, ¿no? Tampoco como amigo, sino que haya esa constante negociación. Hay que verlo. ¿Qué tipo de cliente? ¿Nos conviene o no nos conviene? Por ahí capaz que hay cosas que ya la podemos resolver por nosotros mismos, como no. Pero se trata mucho de negociación esa cuestión, ¿no? Es más, le puedo decir de que muchas veces capaz que un cliente interno dentro de la empresa y no nos queda de otra que sí esté involucrado, digamos, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, dice que la misma pregunta aplica al definition of done, pero bueno, Es lo la mismo, misma respuesta. es la misma respuesta. Se incrementa, bueno, acá tienen varios ejemplos, puse como lo más comunes, pero la idea es esa, digamos, ¿no? De que justamente acá es como desarrollé, probé, cumple los criterios de aceptación, mi producto está listo para
qué sé yo, el tema del despliegue. Acá es donde empezamos a ver todas las cuestiones esas, digamos. Está integrado con la rama, no sé, tanto de la otra persona, se integró bien, hicimos las pruebas funcionales. Esta cuestión es cuando ya empezamos a hacer definition of done, empezamos a hacer el checklist de todas esas cosas. Uy, perdón, me queda creo una diapositiva más y ya creo que estamos, Sofi. Temas roles. Como dije, el Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master van a estar en una colaboración constante. Eso es un trabajo que va a ser, no es de la noche a la mañana, bien, no es algo que lo hago en un sprint y al siguiente sprint ya estoy canchero y ya lo hago ya. No, no es así. Es algo que va a ser constante. La idea es justamente generar ese ritmo sostenible, esa transparencia, generar un buen accionable, bien, y obviamente de que estar siempre abierto a los cambios, tratar de entender por qué existen esos cambios, creo que es bastante clave. No montarnos con modelos que son rígidos, bien, porque capaz que todo, como dije, tenemos diferentes experiencias, vivencias, conocimientos, eh, y es comunicación constante en definitiva, ¿no? Y obviamente el mindset de la agilidad va un poco más abocado que eso. Otro punto clave también, y obviamente de que tiene Scrum, el tema de la retrospectiva, ¿no? La retrospectiva y el tema del backlog, ¿no? La idea esta de la mejora continua lleva justamente a esto de tener, bueno, genero un plan, lo hago, lo chequeo o lo pruebo, lo testeo, y si no, genero accionables justamente para que puedan ser inculcados dentro de ese plan. O sea, esa idea rotativa siempre va a estar constante en una mejora continua. Yo me refiero a mejora de procesos, a formas de hacer. No estamos haciendo peer review. La incorporamos, nos sirve, no nos sirve, capaz que no nos sirve. O capaz que existe otro tipo de técnica. Uno si se pone a buscar por internet, hay muchas técnicas, hay muchas prácticas, hay muchos conceptos. Tema de capacitación constante es bastante clave, conocimiento de nuevas habilidades. Eh, por eso es como que está todo involucrado también con el tema de los valores, ¿no? Con el tema del coraje, ¿no? Y obviamente que algo, una característica clave que para mí también me están preguntando, es el tema de la retrospectiva. ¿Por qué? Porque la retrospectiva es lo que se caracteriza muchas veces a Scrum como marco de trabajo, como mindset. Ahí es donde justamente se ve el incorporamiento del mindset dentro de un equipo de Scrum y obviamente de un equipo que trabaja de una manera más colaborativa, ¿no? Qué sé yo, las historias llegan sin criterio de aceptación, no contamos, nos cuesta entender los ítems, nos faltó tiempo para estimar bien qué es lo que podemos llegar a hacer. Capaz que nos conviene estimar o hacer refinamiento, como les dije, no hacemos los miércoles, nos está demandando mucho tiempo, lo hacemos antes, lo hacemos el viernes, nos ponemos el viernes, capaz que nos sirve a última hora. Otra cosa, es una conversación constante, capaz que alguien tira la idea, pero no es como la decisión de esa persona, ¿no? Eh, por eso también es como la comunicación. Eh, la historia llega muy grande, tenemos que ver el tema del refinamiento. Faltan criterios de aceptación, DOR o checklists visibles, ¿bien? Lo podemos incluir dentro del Trello, en Trello o en Jira. Existen como esos paquetes externos, algunos son pagos, otros no, que nosotros podemos incluir DOR o cosas así. O tratamos de ver la forma, capaz que nos miro, lo queremos incluir al DOR, cuestión de que cuando estimemos, sepamos cuáles son los DOR o cuando hagamos la parte de priorización, etcétera, ¿bien? O no entendemos para qué nos sirve lo que hacemos. Capaz que necesitamos que el PO nos explique de una mejor manera, ¿no? Más contexto, más dominio, más valor, o sea, entender cómo funciona el negocio, entender cómo funciona la aplicación, porque capaz que yo como desarrollador estoy muy metido en lo técnico, pero no estoy entendiendo de alguna manera bien cómo funciona todo, ¿no? Eh, bueno, creo que es lo último y creo que estamos, Sofía. Buenísimo.
Bueno, creo que fue muy claro, Espero que sí. muy dirigido, sí, sí, sí. Así que bueno, te agradecemos, te agradezco yo particularmente, pero en nombre de todo Proyecto AR, sé que aporta mucho valor y que es muy importante y que a veces uno desde otro rol no le da mucha bolilla a esta cosa, pero es importante que todos entendamos para qué funciona, porque en definitiva no es que se encarga el Scrum Master, sino que es una herramienta para todos los que componemos un equipo de IT. Sí, Y es importante saber para qué sirve, cuáles son las mejores prácticas, entenderlo, entender que se necesita eh, cierta flexibilidad y estar atento a la posibilidad de cambios. Así que nada, creo que fue súper valioso el aporte y seguramente hagamos otra charla en otra oportunidad, pero bueno, mientras tanto, todos tenemos esta grabación en YouTube y va a quedar para futuro también, así que nada, les agradecemos muchísimo por la participación. Si quieren dejar el like, si quieren compartir, si quieren sumarse al canal o a Proyecto Dar, nos pueden claro. contactar. Todas las redes sociales. Exactamente. Ahí la Claro, parte chivo. claro. No, bastante bien nos portamos, con eso no somos muy de spamear ni nada. Así que, bueno, mil gracias Emma y mil gracias a todos los que se sumaron y nos estaremos viendo la próxima entonces. Perfecto, muchas gracias, Sofi. La verdad que espero, bueno, que sirva a Proyecto DAR y obviamente al equipo de desarrollo, también en Proyecto Red Cuatro Patas. Eh, Nada, espero que vean el video, que compartan, como dijo Sofi. También yo hago mi parte de chivos con ArchisLab, así que los invito a sumarse en Instagram, ya próximamente con página web también. Buenísimo, buenísimo. Nada más. Bueno, buen fin de semana, gracias a todos, nos estamos viendo. Igualmente, nos vemos, Sofi.